Bien, buenos días, estudiantes del Instituto Frontera. Un nuevo tema que está surgiendo, ¿verdad? En las, mi- en nuestra sociedad, pues precisamente es el cambio climático, ¿no? Todo lo que está sucediendo realmente también tiene muchas vertientes políticas y se han aprovechado muchos países para poder entender, para poder manipular, ¿no? También la situación de la sociedad, se han aprovechado de este tema. Pero bueno, lo que sí tenemos que entender es que el antropoceno, algunos científicos mencionan que es la nueva era, ¿no? Geológica dominada por nosotros los humanos y que realmente dejamos, ¿no? El Holoceno. Ahorita lo vamos a ver más adelante en una presentación. El antropoceno, como su nombre lo dice, pues se caracteriza principalmente por la presencia del hombre en la naturaleza. Y bueno, y se ha caracterizado también por la extinción de especies y bueno, y por la alta concentración de dióxido de carbono y metano en la atmósfera y por consecuente, pues el aumento de la temperatura. Lo que sí es obvio y no podemos ocultar es que está existiendo un calentamiento global. Es decir, las temperaturas se están disparando por todos lados. No se sabe exactamente, ¿no?, si se debe de llamar antropoceno. Existe una discusión referente a este tema. Lo que sí, pues que existen opciones, ¿no? ¿Cómo lo pueden mencionar? En este caso, Lewis y Meslin, en 2015 ellos dan esta opción. Tenemos la opción 1 y la opción 2. Sí, que la época del Holoceno termina, o más bien que el Holoceno ya se debe de considerar como el Antropoceno. Ahí están esas opciones, sin embargo, hay que destacar que consideran que ya hubo un cambio de era a diferencia de toda la escala geológica, ¿no?, que podemos analizar, y está marcada por la presencia del hombre. Aquí destaca que la actividad humana o sus consecuencias y el cambio climático han disminuido el tamaño de las poblaciones y en consecuencia su diversidad genética, es decir, nos estamos echando la soga al cuello, ¿no? Nosotros mismos nos estamos aniquilando prácticamente nosotros. En este caso, la producción de tantos químicos, la industria química, la farmacéutica, que muchas veces son las que contaminan más, pues prácticamente están haciendo caso omiso, ¿no?, a esta parte. Igual, ¿en qué repercute, no? Que prácticamente la disminución de individuos reduce, ¿no?, la diversidad genética. Así existen niveles de biodiversidad que ustedes van a conocer tal vez más adelante, cuando lleven la clase de ecología o biología, y pues que son biomas, ecosistemas, comunidades, especies y poblaciones, y todas están siendo transformadas por el hombre. El humano ha transformado y sigue afectando los ecosistemas, y una de las consecuencias que tiene sobre ello pues es el calentamiento global. ¿En qué consiste ese famoso calentamiento global? Bueno, primero es que tengan en claro que existen una serie de contaminantes que se les conocen como contaminantes o gases de efecto invernadero, GEI, se abrevia, y principalmente son 5, es el dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y agregar los compuestos orgánicos volátiles. Son 6, y también son conocidos como contaminantes criterio. Y bueno, esos son contaminantes criterio primarios, y existe uno secundario que se deriva de la reacción de los primarios, y es el ozono. Y bueno, ¿y realmente qué sucede? Bueno, como han existido de manera natural, ¿no? En la capa de la atmósfera siempre han estado a través de la historia geológica de la Tierra, siempre se han mantenido ahí de manera normal, por procesos naturales, es inevitable las erupciones volcánicas, etcétera, ¿no? Procesos naturales que se dan siempre han generado este tipo de gases. El dióxido de carbono es derivado de la respiración también de los humanos, es un desecho que tenemos y siempre ha estado. Se ha potenciado por las diferentes actividades que ha desarrollado el hombre, como principalmente la generación de electricidad, ¿no? Y la combustión,
que también tienen como producto la liberación de dióxido de carbono y más gases a la atmósfera, y que además, añadiéndole a esto, pues la combinación de más sustancias, ¿no?, que utilizan para poder hacer diferentes productos. Entonces, ¿qué sucede? Se acumulan los gases de efecto invernadero en la atmósfera, se quedan ahí flotando por un buen rato, no se van, llegan los rayos del sol, y un proceso normal que recibe la Tierra día a día cuando amanece es que al momento de que impactan los rayos del sol a la Tierra, gran parte de la energía se refleja y se libera de nuevo al espacio. Pero ahora, como hay demasiado vapor de agua, hay demasiados gases de efecto invernadero, pues es una capa más que le estás añadiendo a la atmósfera. Y cuando llegan los rayos incandescentes, ¿no?, del ultravioleta, toda esta energía llega y al momento de que va a rebotar, pega con esta capa de gases. ¿Y qué sucede? Pega y la vuelve a regresar, ¿sí? Y se vuelve a absorber. Entonces, obviamente se está calentando la Tierra, ¿no? Como 1 grado o 2 grados más, pero pues esto, chicos, en escala de números, pues realmente es catastrófico. Trae como consecuencia muchos eventos anómalos, ¿no?, tanto climáticos y naturales, que realmente van a repercutir en nuestras ciudades, ¿no?, en las sociedades en las que vivimos. Entonces, en los últimos 2000 años, la concentración de dióxido de carbono y metano está asociado principalmente con el calentamiento global, y se estima que para el 2100 la temperatura promedio aumentará entre 2 y 4 grados, ¿no?, si seguimos así. Algo que ustedes pueden ver a través del siguiente diagrama es que realmente se nota un gran disparo de estos gases después y antes aquí pueden ver antes de 1950 y 1850, pues son más. 1850 es un año como de transformación, de procesos de transformación, porque es cuando inicia la revolución industrial y toda esta onda cambia, ¿no? La parte de la movilidad de los ciudadanos, dejan de ser personas que viven en comunidades rurales y se van a vivir a las ciudades, a lo que realmente pues es un cambio, ¿no?, de vida, y con ello pues las ciudades empiezan a crecer, se empiezan a formar las grandes ciudades que conocemos ahorita, y eso sucede principalmente en Londres, y en Manhattan, ¿no?, Estados Unidos, Nueva York y las grandes ciudades que conocemos. Se empiezan a instalar fábricas, ¿no?, en muchas industrias en las cuales ahora pues existen obreros, ¿no?, la mano de obra. Se paga y también se empieza a mal pagar, pero también hacen los sindicatos, ¿no?, y toda esta onda que protege a los trabajadores. Pero bueno, es ahí donde se empieza a incrementar toda la producción de estos gases porque no tenían prevención, ¿no? No tenían alguna prevención definitivamente. Ni siquiera sabían, yo creo que existía la capa de ozono ni estos gases todavía. Entonces, evidencias aseguran que el calentamiento global pues ha reducido la superficie de hielo perenne, ¿no?, sobre el océano Ártico, y que va a aumentar el nivel del océano, este hielo derretido. En África, pues cambios de precipitación y vegetación creen que pues definitivamente moldeó la evolución humana, es decir, no nos tenemos que adaptar, ¿no? Al final, las organizaciones mundiales hablan de una nueva adaptación y lograr una resiliencia, ¿no?, para estos espacios en la cual nosotros nos podamos adaptar a las nuevas condiciones climáticas y de vida. Un proyecto Barrena, diferentes puntos en Tanzania, Kenia y Etiopía, para tratar de relacionar cómo los cambios climáticos que se han dado a lo largo de la historia del planeta tienen una influencia en la evolución humana. Entonces es un proyecto que Gibbons en 2013 ha perseguido, y lo describe en el artículo donde se obtuvo esta información. En humanos, la transformación del bosque a sabana pues favorece el bipedalismo. Prácticamente esto pues dejamos de ser tarzanes, ¿no?, en los bosques, y pasamos a sabana, y principalmente pues el humano tiene que caminar, ¿no? Tiene que hacer ese esfuerzo por caminar y correr, ¿no? Principalmente porque pues tiene depredadores, y si no se cuida de esos depredadores,
pues realmente va a ser aniquilado. La evidencia sugiere que también el pastizal fue importante para la evolución humana porque el hombre pues también aprende a cultivar, ¿no?, sus alimentos. Los granos que ellos utilizan, los cereales, pues son la base, ¿no?, de la transformación social. Tenemos al trigo, el arroz, el maíz, la cebada, ¿no?, el centeno, todas estas grandes cereales que fueron la base de la alimentación en aquellas épocas y que realmente les dieron nutrientes al humano que creen que tuvieron modificaciones muy importantes en su cerebro. Condiciones climáticas, pues se siguen extremas, han sido proyectadas, ¿no?, durante todo el siglo XXI. Diferentes eventos extraños, como por ejemplo el fenómeno del Niño, el calentamiento anormal en las ciudades, ¿no?, elevadas temperaturas, lluvias anormales, se prolongan las diferentes épocas de lluvias, etcétera. ¿Qué pasó con Texas, no? Recientemente en el 2000, a finales del 2020 con las nevadas, o principios del 2021, nevadas que tal, lugares en que nunca había nevado, ahora son sitios donde realmente el frío, pues, caló, ¿no?, hasta los huesos en ese sentido. Y bueno, lugares que tal vez nunca antes habían sufrido esos percances. El calentamiento global, pues, también predice el desplazamiento de las comunidades vegetales hacia los polos y partes altas de las montañas. Es decir, sí se están derritiendo los casquetes, ¿verdad?, de nieve de las grandes montañas, pero pues esto está favoreciendo que también las plantas tropicales, que son las que más se han adaptado y que son las que más abundan en el Ecuador y en los trópicos, logren avanzar y colonizar nuevos lugares donde nada más antes o no había nada o había pinos. Entonces, los ecosistemas se mueven hacia altitudes mayores. Es evidente que pues, la ausencia de nieve y además la temperatura, pues no permite que muchos tipos de especies se recorran a esos lugares. En la tundra, pues los hielos perennes y la roca madre desprovista de suelo son comunes. En Alaska ya los arbustos están expandiendo su cobertura. En Suecia el bosque sí ya está avanzando hacia un glaciar que se derrite, como lo pueden ver en la siguiente imagen, que fue tomada en el mismo lugar en 1912 y en el 2009. Pues ya no hay nieve, ¿no? Se está acabando la nieve, ahora están corriendo los bosques hacia arriba. El protocolo de Kioto en 1992 compromete, ¿no?, a los países más industrializados, incluso a la Unión Europea, a reducir el 5% de la emisión de estos gases de tipo invernadero para el 2012, pero realmente pues no fue un éxito, ¿no? No vimos muchos cambios, sí se implementaron estrategias, pero realmente no se tuvieron buenas respuestas al respecto. La reunión de Río en 1992 fracasó cuando fue evaluada en el 2012. Realmente todas las propuestas que se presentaron tampoco se siguieron. Los países industrializados siguen industrializándose más y lo peor de todo es que siguen contaminando a los demás países, ¿no? Los que están en vías de desarrollo. ¿Qué sucede con Canadá? Canadá presume, o Estados Unidos presumen de sus ecosistemas pristinos, pero realmente ¿dónde están sus minas, no? Están en México. Muchas de las minas canadienses, pues las tenemos nosotros, aquí están en México, las compraron. Y bueno, se han encargado de saquear el país, ¿no?, en nombre de la economía, para pues dejarnos sin nada. Y además de que sin dinero, pues nos van a dejar sin estos espacios naturales, sin ecosistemas. Entonces, en París sigue el famoso Protocolo de París. En 2015 hubo la conferencia sobre las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Se dan a conocer los famosos objetivos del desarrollo sostenible, que es a lo que quería llegar. A finales de la última década del siglo pasado, surge este concepto, ¿no?, de desarrollo sustentable, en el cual los países se dan cuenta, y a través de la evaluación de los ecosistemas del milenio, es decir, qué tenemos como país, y se dan cuenta que pues efectivamente estamos agotando todos los recursos, ¿no?, de manera inconsciente e irrazonable. Al final, pues lo que importa es generar dinero y lo demás, pues va, ¿no? Que les vaya bien. Pero
En estas reuniones se dan cuenta que precisamente no es necesario, que es necesario mantener un plan estratégico porque por los que estamos ahorita nos vamos a ir en cualquier momento, ¿no? Nos vamos a morir, vamos a desaparecer del planeta, pero también viene una generación detrás de nosotros, ¿no? Sus hijos, los hijos de sus hijos, y deben también disfrutar de lo mismo, de las mismas condiciones que disfrutamos nosotros. Entonces, no es justo que nosotros disfrutemos y nos acabemos todo lo que tenemos y ya no dejemos nada a las nuevas generaciones. Entonces, sí, las plantas de generación eléctrica con base en carbón mineral, pues generan bastante dióxido de carbono. De continuar ahora, pues la temperatura podría aumentar hasta 8.3 grados, ¿no? Imagínense lo que sucedería en esta situación, pues ya realmente es una catástrofe no internacional. Existen alternativas. Dinamarca planea ser el primer país en satisfacer sus necesidades eléctricas utilizando el viento. Es bueno saber y entender que existen alternativas en energías limpias. Es lo que tenemos que hacer, enfocarnos, ¿no? Aprovechar estas energías, el viento, el agua, el aire, el sol, y aprovecharnos, ¿no? De esos recursos sin hacerlo de manera indiscriminada. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dinamarca está aprovechando esto y bueno, no sé por qué aquí en México le siguen apostando todavía a la industria del petróleo, ¿no? Etcétera. Algo que en algún momento también se va a acabar. El escepticismo existe, las pláticas no resuelven el problema, únicamente el modelo económico que se persigue pues favorece a un cierto tipo de población muy mínima, sigue habiendo más pobres, ¿verdad? Los científicos y los gobernantes no saben qué hacer, ¿no? Únicamente ven que se está expropiando, ¿no? Todos estos recursos, ya no quedan más piezas para el rompecabezas, para completarlo, entonces, ¿qué se hace, no? Y bueno, esto es importante, el humano ha transformado los biomas en antromas. Si antes conocíamos que este tipo de biomas, pues bueno, ahora los biomas son espacios, ¿no? Que tienen ciertas características climáticas y cierto tipo de vegetación en el que se logra distribuir, ¿no? Especies nativas en esa zona específicamente y que es característica, ¿no? En todo el mundo. Pues bueno, esos de ser naturales, espacios biomas, ahora son antromas, ¿no? Lugares que son modificados por el hombre. Y bueno, y a esto quería llegar de la parte de la sustentabilidad. Se necesitan buscar estrategias. Yo muchas veces les pregunto, ¿realmente ustedes se deshacen de su basura? Debemos de dejar de ser una sociedad consumista y materialista, sobre todo, en la que creemos que definitivamente necesitamos comprar y comprar para tener un mejor nivel de vida. No, eso no es verdadero. Nosotros debemos de entender y comprender que realmente las riquezas que tiene nuestro país, pues nos hace uno de los países también más maravillosos a nivel internacional y que muchos países pues nos siguen teniendo envidia, ¿no? ¿Qué no tiene México? Ustedes en México pueden encontrar y podrán encontrar todos los climas que existen en el mundo. Sí, México es un país megadiverso y en todo su territorio tiene gran riqueza natural y que es de gran valor. Entonces yo me quedo con ese mensaje hacia ustedes que eviten ser tan consumistas, utilicen lo necesario, la energía. Si no están utilizando su computadora, desconéctenla, no del cargador. Si ustedes van a cargar su celular, pues carguen lo que necesita el celular las 2 horas, no los dejen toda la noche, porque se sigue generando electricidad y por lo tanto se sigue generando dióxido de carbono. Entonces, está en sus manos el planeta, ¿no? Seguir evitando también contaminar el agua, evitar arrojar sustancias a los ríos. Al final uno dice, sí, yo me salvo, ¿no? Sí, yo les comentaba hace rato, digo, ¿realmente te deshaces de tu basura? Si sales a tu puerta, le entregas y adiós y me deshice de mi basura y ahí queda, ¿no? Pero eso no es verdad, o sea, la basura al final va el señor, el de limpia, va y la avienta a un relleno sanitario y ese relleno sanitario pues está expuesto al aire, ¿sí? Y yo qué aire respiro, pues mi propia basura, ¿no? Comemos y olemos nuestra propia basura. Entonces, mucho ojo ahí. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.